Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este domingo 19 del mes de julio del 2020. Vamos a continuar con nuestras lecciones de nuestro expositor y vamos a estar viendo la lección número 21. La lección número 21 que lleva como título Confesión positiva y doctrina de los decretos. Lección 21, confesión positiva y doctrina de los decretos. Nuestra base bíblica está en Marcos 11:23 y Santiago 1:6, son los versículos que vamos a estar tomando como referencia para empezar con esta lección. Bien. Vamos a leer nuestros versículos clave, que es Marcos 11:23 y Santiago 1:6. Tenga su Biblia lista y les voy a dar lectura, hermanos. Empiezo con Marcos 11:23 y nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Antes de continuar, vamos a orar para que sea Dios guiándonos en esta lección y que sea de edificación para cada uno de ustedes. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más porque nos das la oportunidad de seguir hablando de tu palabra, Señor. Traes a estas enseñanzas, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi voz. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que están oyendo esta lección, Señor, que sea de edificación y que podamos despejar nuestras dudas, que se aclare nuestra mente, Señor, y que todo caiga en tierra fértil. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Confesión positiva y doctrina de los decretos. Vamos a estar hablando de unos puntos que en nuestra propia iglesia los hemos escuchado y continuamente los oímos, y se nos va a aclarar algo acerca de estos puntos, que es confesar positivamente y decretar, ¿verdad?, en el nombre de Dios. Y para esto vamos a empezar con nuestra verdad central, donde dice: la doctrina de la confesión positiva se considera herética al ser producto de una incorrecta interpretación de pasajes bíblicos relacionados con la fe, además de atentar contra la soberanía de Dios. Esa es nuestra verdad central, ¿verdad? Y el objetivo que nosotros queremos alcanzar en esta mañana es conocer a fondo la doctrina de la confesión positiva, advertir sobre los peligros que conlleva aceptarla como una doctrina evangélica sana y conformar una apologética correcta a dicha herejía. Apologética consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o un punto de vista, ¿verdad? Y herejía, pues como sabemos, es una doctrina contraria a los dogmas de una religión que nace en el seno de la misma. Bien. Un hombre recibe una mala noticia que tiene cáncer. Al escucharlo, reacciona diciendo: reprendo este cáncer en mi cuerpo. Confieso y declaro salud sobre mi vida. En este momento y en el nombre de Jesús, arrebato a Satanás la salud que me quitó. Eso lo hemos oído muchas veces. Por otro lado, una madre le comparte a su amiga que sospecha de que su hijo puede padecer de una enfermedad congénita.
Inmediatamente su amiga le manda a hacer silencio y le dice: no digas eso, no sabes que tus palabras tienen poder y que lo que sale de nuestros labios se vuelve realidad. Lo que sale de nuestros labios se vuelve realidad. Cancela lo que has dicho y declara bienestar sobre tu hijo. Y eso también lo hemos oído, ¿verdad? Casos como los anteriores se han vuelto una práctica común en muchas iglesias que profesan creer en la Biblia. Es una práctica que se ha hecho muy común ahora en día, ¿verdad? Todo el mundo declara, todo el mundo decreta, todo el mundo confiesa positivamente o negativamente. Piensan que sus palabras contienen poder dado por Dios para crear una realidad, ya sea positiva o negativa. Bien, vamos a empezar con nuestro primer punto. Como les dije, estamos viendo la lección que lleva como título Confesión positiva y doctrina de los decretos. El primer punto lleva como nombre la doctrina de la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Bueno, la confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que se desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. O sea, lo repito, la confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Esto es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, podemos obtener riqueza, podemos obtener salud, podemos atar a Satanás y lograr cualquier cosa que nos queramos, que nos propongamos, diciendo estas palabras con la fe correcta, ¿verdad? Podemos solo decir y será hecho. Confesar positivamente es decir palabras que creemos o queremos creer, haciéndolas realidad. Esto de confesar, de decretar, se opone a la, esto de oponer a la confesión negativa, que consiste en reconocer esto se opone a la confesión negativa, que consiste en reconocer dificultades, pobreza y enfermedad, y por lo tanto, supuestamente, aceptarlas y rechazar la comodidad, riqueza y salud que Dios ha planeado para nosotros. O sea que en nosotros oponernos a la confesión negativa, ¿verdad? Es estar diciendo que como cristianos nada nos puede tocar, nada nos puede pasar, no nos debemos enfermar, siempre estamos confesando negativamente, ¿verdad? Es otro de los puntos que vamos a estar viendo más adelante. Bien, como el primer subpunto de la confesión positiva, vamos a estar viendo su origen, el origen de la confesión positiva. ¿De dónde viene todo esto? Bien, Phineas Parkhurst Quimby, en los años de 1800, es considerado el padre intelectual de la confesión positiva, o lo que se denomina el nuevo pensamiento. Es considerado, repito, el padre intelectual de la confesión positiva, o lo que se denomina el nuevo pensamiento, que tiene similitudes con la metafísica y el paralelismo con el monismo hindú, que todo es Dios, ¿verdad? Que Dios está en todas partes y todo es Dios. El mensaje central del nuevo pensamiento o de la confesión positiva es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias, a su visión del mundo. Por ese motivo, el nuevo pensamiento pone un gran énfasis en la actitud mental positiva
la meditación y los ejercicios de afirmaciones. El nuevo pensamiento es una corriente filosófica que surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, conocido en su inicio como ciencia mental, y años más tarde recibiría el nombre de Nuevo Pensamiento. Este movimiento creció internacionalizándose y produciendo grandes escritores durante el siglo XX. El Nuevo Pensamiento no es en sí una religión, aunque de este movimiento surgieron algunas instituciones filosóficas religiosas, como el movimiento de la ciencia de la mente y la ciencia divina, entre otros. Pineas desarrolló métodos de curación mental para sanar cualquier enfermedad con el poder de la mente humana. También fue influenciado por la obra del ministro unitario Ralph Waldo en los años también de 1800, iniciador del trascendentalismo. Forma parte del Nuevo Pensamiento o Confesión Positiva escritores influenciados por Pineas, de los cuales se menciona Wallace Wattles, autor de La ciencia de hacer rico, y también Emmett Fox, que influyó en Alcohólicos Anónimos, y Mary Baker, fundadora de la ciencia cristiana. De ahí su origen, ¿verdad? Desde los años 1800, de ahí su origen de la confesión positiva o nuevo pensamiento. La popularidad de la confesión positiva. ¿Desde cuándo empezó a ser popular este término? Desde los años 90 se ha venido infiltrando en la iglesia cristiana evangélica esta falsa pero a la vez muy atractiva doctrina, ¿verdad? Es muy atractiva esta doctrina porque usted nomás le dice que confiesen positivamente y se la cree la gente y con eso tiene, ¿verdad? Es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, los neopentecostales y la iglesia emergente, quienes afirman que las palabras en sí mismas tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, podemos, como dije, obtener riquezas, podemos obtener salud, podemos atar a Satanás y lograr cualquier cosa que queramos, solo diciendo las palabras correctas con la fe correcta. La doctrina de la confesión positiva es hija de otra más, la deificación del hombre, la herejía de considerarnos a nosotros mismos como dioses, ¿verdad? Deificación es el acto de colocar al hombre en el grupo de los dioses. De ahí su popularidad, ¿verdad? Ahora, a partir de los años 90 fue cuando más empezó a usar este término, ¿verdad? Y es muy usada, como dijimos, por los neopentecostales, por la iglesia emergente, ¿verdad? Y por el evangelio de la prosperidad. Bien, el error de la confesión positiva. ¿Cuál es este error? Lo que realmente esta tendencia viene a tratar de imponer es la creencia o la confianza de nuestras palabras como el valor absoluto. Esto significa que lo que decimos tiene poder en sí mismo, independientemente, y subrayé ahí, ¿verdad? Independientemente de la voluntad divina al respecto. Se lo voy a repetir de nuevo, hermanos. Dice, lo que realmente esta tendencia viene a tratar de imponer es la creencia o la confianza de nuestras palabras como valor absoluto. Esto significa que lo que decimos tiene poder en sí mismo, independientemente de la voluntad divina al respecto. Es más, lo que pronunciamos con nuestros labios de alguna manera pone en funcionamiento la voluntad de Dios.
De manera que el soberano se ve obligado, Dios se ve obligado a hacer lo que nosotros decimos con fe, ¿verdad? Llegando entonces al extremo de creer que el Señor depende de nosotros, en lugar de que nosotros dependamos de Él. Ese es el error, ¿verdad?, de la confesión positiva. Y ponemos un ejemplo, ¿verdad?, el ejemplo del versículo base, pero lo voy a estar leyendo desde el versículo Marcos 11, versículo 20 al 26, donde la maldición de la higuera, ¿verdad? Y le voy a estar dando lectura para ver cómo lo que se dice en este pasaje. Versículo 20 nos dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, en este pasaje, aquí Cristo le dice a Pedro que una fe viva es capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante, no solo para secar una higuera, sino hasta para arrojar al mar una montaña, ¿verdad? En el versículo 23 lo veíamos. Es una fe tan fuerte que da por hecho lo que pide, que dice el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí lo dice en la Biblia, ¿verdad? Por medio del poder de Dios en Cristo, las mayores dificultades serán quitadas del medio. Por medio del poder de Dios en Cristo, las mayores dificultades serán quitadas del medio, ¿verdad? Por supuesto que si un creyente quiere remover con la oración de fe una montaña, literal, ¿verdad? Quiere mover una montaña, deberá asegurarse primero de que esa es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que usted a través de una oración pueda mover una montaña, se va a hacer, pero si no es la voluntad de Dios, créame que no va a poder mover esa montaña. De lo contrario, podría caer en el ridículo e incluso hacer que el nombre de Dios quede en mal lugar. En otras palabras, sería atentar a Dios. Aquí Jesús nos quiso decir que por muy grande que sea el problema que nosotros tengamos, hermanos, por muy grande que sea, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, siempre y cuando sea su voluntad. Eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Podemos sí mover literalmente una montaña siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y cualquiera que sea el problema, por grande que sea el problema, si es la voluntad de Dios acabar con ese problema, quitar ese problema de encima, se hace. Pero si no es la voluntad de Dios, no se puede hacer. Así, digamos, nosotros confesemos positivamente, decretemos, ¿verdad? Positiva, negativa, ¿verdad? Decretemos todo eso. Si no es la voluntad de Dios, las cosas no se van a hacer.
Nuestras palabras no tienen poder. El que tiene poder es Dios, ¿verdad? Él quiere que tengamos fe, sí, en sus promesas, pero las cosas se van a hacer siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Padre. Si no, no. Bien, me van a permitir, me voy a quitar el saco porque está haciendo un poquito de calor aquí. Bien, vamos a ver nuestro punto número 2, que lleva por nombre los decretos. Es el punto número 2 de nuestra lección, confesión positiva y doctrina de los decretos. Bien, ¿qué son los decretos? Quienes simpatizan con la doctrina de la confesión positiva se la pasan todo el tiempo declarando y decretando. Yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Los que simpatizan, ¿verdad?, con esta doctrina de la confesión positiva. A pesar de que el hombre no tiene la capacidad de obrar en situaciones que únicamente le competen a Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad, hermanos, ¿verdad? Esa capacidad de obrar en situaciones que únicamente le competen a nuestro Dios. Él es el único que puede decretar, el único que puede declarar sanidad, es nuestro Dios. Solo el soberano puede decretar sobre estos aspectos. Y vamos a ver el subpunto número 1, que dice los decretos son mandatos de Dios. Los decretos son mandatos de Dios. En relación a Dios, la palabra decretar se usa en la Biblia de dos maneras diferentes, en relación a Dios, ¿verdad? La palabra decretar se usa en la Biblia de dos maneras diferentes. La primera se refiere a sus mandatos y se le llama decretos preceptivos, ¿verdad? Que es de obligado cumplimiento. Un decreto preceptivo es de obligado cumplimiento, los cuales deben de ser obedecidos. Y tenemos dos ejemplos que nos da aquí la lección, en Levíticos 26:3 y Ezequiel 44:24. Levíticos 26:3, le doy lectura, dice: si anduvieres en mis decretos, si anduvieres en mis leyes, si anduvieras en mis mandatos, si anduvieras en mis ordenanzas, y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a un mandato de Dios en Levíticos 26:3. Dios está ordenando algo, ¿verdad? Que si andamos en sus leyes, si andamos en sus mandatos, ¿verdad?, y los pusiéramos por obra. Y el otro ejemplo es Ezequiel 44:24. Dice: en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos, o sea, mis mandatos, mis ordenanzas, guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Mire, la palabra decretar es dicho de la persona que tiene la autoridad o facultad para ello, de resolver o decir. Bien, eso es un tipo de decreto. El otro es una determinación de Dios. Cuando Dios decreta es que es una determinación de parte de Dios. En segundo lugar, el término decretar se usa para referirse a una determinación de Dios. Algo que seguramente ocurrirá. Cuando Dios decreta algo, ¿verdad? Es cuando Dios dice algo, es algo que realmente va a ocurrir. A este decreto le podemos llamar decreto eficaz, para diferenciarlo del anterior, ¿verdad? Y en Primera de Reyes 22:23 tenemos un ejemplo, donde dice: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira
en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¡Pum! Ahí Dios decretó algo que tenía que suceder, y así fue. Cuando en Génesis 1:3, ¿qué pasó? Cuando Dios dijo, sea la luz. Era imposible que esto no ocurriera, ¿verdad? Fue la luz, algo que Dios decretó, sea la luz. Y cuando Jesús dijo, efata, es decir, sea abierto, era seguro que en el sordomudo oiría y hablara claramente. Nos da el ejemplo en Mateo 7, 32 al 35. Y me sonó interesante, se lo voy a leer. Donde Dios solamente dio una orden, efata, sea abierto. Y fue abierto, ¿verdad? Se lo leo. Marcos 7, 32 al 35. Versículo 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que se pusiera la mano encima, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y les dijo, efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces aquí podemos ver las dos formas de usar el término decretar, ¿verdad? Cómo Dios usa el término decretar cuando Él da una orden y cuando Él decreta, cuando Él dice que algo va a suceder, y así es. ¿Ok? Esa es la forma de usar la palabra decretar. También tenemos que la palabra decretar es un término usado inadecuadamente. ¿Por qué decimos esto? Esto únicamente le compete a Dios. Solo Él puede decretar desde el punto de vista espiritual, aclaro, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, solamente Dios puede decretar. Su palabra es poderosa y el universo la obedece. Al creyente no le corresponde estar ordenando ni determinando nada. Es por esa razón que el cristianismo no debería incorporar en sus oraciones esta palabra, sino más bien someterse, y también subraya ahí, someterse a la voluntad y los designios del único que tiene poder para obrar, quien es el omnipotente. Se lo repito esta última parte. Es por esta razón que el cristianismo no debería incorporar en sus oraciones esta palabra, sino más bien someterse a la voluntad y los designios del único que tiene poder para obrar, ¿verdad? Que es Dios. Dios es el único que tiene la potestad, el único que puede decir se hace o no se hace, se abre la puerta o no se abre. Es el único que tiene el poder para hacerlo. Nosotros no, hermanos. Ni con nuestras palabras podemos estar empujando a Dios a que haga un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre tenemos que pedir que si es su voluntad, se haga. Nosotros podemos sugerir, nosotros podemos pedir con toda la fe, que es lo que Dios quiere que también pidamos, ¿verdad? Con fe, pero que sea su voluntad, que sea la voluntad de Dios. Bien, continuamos. Pasamos a nuestro punto número 3, que lleva como título textos usados por la confesión positiva. Y vamos a ver algunos textos, ahora sí que son sacados de contexto, ¿verdad? Que son mal usados y que algunas los aprovechamos, ¿verdad? Y son mal usados. Vamos a dar algunos ejemplos. Y es en el punto número 3. Dice, existe una práctica conocida como eisegesis, que consiste en darle a un texto bíblico un significado que no posee. Eisegesis, que consiste en darle a un texto bíblico un significado
que no posee. Los fundamentos bíblicos de la doctrina de la confesión positiva son producto de una errada hermenéutica que en muchas ocasiones no toman en cuenta un principio básico de la misma: analizar el contexto del pasaje bíblico. Siempre que usted lea un versículo, hermano, siempre que a usted le digan un versículo, es muy importante ver todo el contexto de porque cuando son sacados, como dijimos, de contexto, se pueden malinterpretar, pueden ser mal usados, y es donde caemos en el error, ¿verdad? Es donde caemos en el error, y por eso es que siempre hay que analizar todo este contexto, antes y después de ese versículo, estudiar todo lo que nos quiso decir ese versículo. Y vamos a ver estos versículos de los que hablamos, y el primero es Romanos 10:9, espero que lo busque ahí, Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se lo repito, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Santiago 2:19 dice: si tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ciertamente aquí en Romanos nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Pero, como les dije, hay que leer todo el contexto. Ustedes saben que no basta con solamente creer, sino con vivir una vida piadosa, hermanos. Vivir una vida como a Dios le agrada, para que nosotros podamos ser salvos. No basta solamente confesar, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y ya con eso vamos a ser salvos, que pues qué fácil fuera, ¿verdad? Yo nomás confieso que Jesús es el Señor y me puedo ir al mundo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros durante el tiempo que vivamos en esta tierra, vivamos de una forma que a Él le agrada, ¿verdad? Por eso, si sacamos este versículo de contexto, mucha gente se puede ir con esa idea, con que confiese al Señor Jesús, pero que pueda vivir la vida como Él quiera, él va a ser salvo. Y no es así, ¿verdad? Como les dije en Santiago 2:19 también dice, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios también creen en Jesús los demonios y tiemblan, ¿verdad? Otro versículo es en Mateo 10:32. Mateo 10:32, y nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En una mala interpretación de estos textos, algunas personas defienden la confesión positiva simplemente diciendo que tales pasajes nos indican que para recibir todas las bendiciones divinas debemos confesarlas, ¿verdad? Para recibir todas las bendiciones divinas solamente debemos confesarlas. Sin embargo, lo que se llama confesar, si usted lee todo el contexto, lo que se llama confesar son verdades fundamentales, como el señorío de Cristo. No se llama simplemente a expresar algo que se quiere que pase y que se cree que es la voluntad de Dios. No es lo que quieren decir estos versículos, ¿verdad? Sino se quiere demostrar aquí el señorío de Cristo a través de estos versículos. Otro texto utilizado para apoyar la confesión positiva son aquellos donde se manda a tener fe. Al parecer, de alguna manera,
se asume que la confesión positiva es la forma correcta de expresar nuestra fe, aun cuando no hay apoyo bíblico para tal idea. No es que nos estuviera enseñando que la boca tiene superpoderes para obtener todo lo que se confiese, sino que debemos orar con la confianza de que el Señor tiene poder para obrar. Eso es el punto. Debemos de orar con la confianza de que el Señor tiene el poder para obrar, pero siempre dentro del marco de su perfecta voluntad. Nuestro trabajo es orarle a Dios con fe, ¿verdad? Pero que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Ok, hermanos? Los otros son los versículos base que estuvimos leyendo, que es Marcos 11, 14 y 23 y Santiago 1, 16, ¿verdad? Les voy a dar lectura. Dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y el 23 nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. Ya nos viéramos nosotros, hermanos, aventando montañas a la mar cada rato. No es la voluntad de Dios que andemos haciendo eso, ¿verdad? La voluntad de Dios es que que creamos en Él y que todo lo que pidamos con fe, siempre y cuando Él así lo quiera, va a ser hecho. Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Bien, otro es Proverbios. Otro versículo mal usado es Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Donde nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quien diga que este texto enseña la doctrina de la confesión positiva y que el ser humano tiene poderes sobrenaturales en su boca, o sea que nosotros podemos confesar, ¿verdad? Muerte o vida a través de nuestra lengua, está imponiéndole al texto un significado que el autor no tuvo la intención de expresar. El contexto de Proverbios 18:21 trata sobre no meterse en los líos a causa de lo que uno dice. Fíjese la diferencia, ¿verdad? Trata sobre hablar bien al dirigirse a otros y refrenar la boca para no dañar a los demás. De eso trata Proverbios 18:21, el de no meternos en problemas a través de nuestra lengua, no de dar vida o dar muerte, ¿verdad? Bien, con esto pasamos a nuestro último punto, que es el punto número 4, que es los peligros de la confesión positiva. Los peligros de la confesión positiva. Como toda doctrina falsa o herética, la confesión positiva conlleva el peligro de conducir a la confusión al pueblo de Dios. En diversas ocasiones ha sucedido que algún creyente o que algunos creyentes oran por algún enfermo, reprenden la enfermedad y los declaran sanos, y luego resulta que el enfermo agrava o muere. Y eso ya lo hemos visto, lo hemos experimentado incluso aquí en la iglesia, ¿verdad? Y al final, este tipo de situaciones solo provoca burlas y ataques de parte de los inconversos.
Y entre los peligros que conlleva la doctrina de la confesión positiva se encuentran los siguientes. Vamos a ver algunos puntos. El primero es creer que nuestras palabras tienen poder propio. Se usan las expresiones como una especie de poder mágico espiritual que podemos utilizar para conseguir lo que deseamos. Confesión positiva o rechazar lo que queremos. Confesión negativa, obligando a Dios a hacer nuestra voluntad. Entonces, estamos creyendo que nuestras palabras tienen poder propio. Y el único que tiene poder propio aquí es Dios. Es el único que puede decretar, es el único que puede, ¿verdad?, dar una orden y será hecha. Nosotros no podemos andar confesando, ya sea positivo o negativamente, o decretando algo, porque el único que tiene la voluntad de hacerlo es Dios. El otro es desviar el sentido de la palabra de Dios. Quienes impulsan la confesión positiva malinterpretan la palabra. Dicen que la práctica es simplemente reafirmar las promesas de Dios como fueron dadas en la Biblia. Sin embargo, ellos no diferencian entre las promesas universales que el Creador hizo a todos sus seguidores. Podemos verla aquí en Filipenses 4 del 6 al 9, ¿verdad? Donde nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mismo Cristo Jesús, ¿verdad?, se sujetaba a esto, hermanos. En Lucas 22:42 tenemos un gran ejemplo, donde dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mismo Cristo Jesús tenía una petición a Dios, que pasara, ¿verdad?, esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Bien, también tenemos, ¿verdad?, las promesas personales hechas a los individuos en un momento determinado para un propósito en particular, y eso lo encontramos en Jeremías 29:11. ¿Qué nos dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y tergiversan las promesas que Dios nos da, negándose a aceptar que el plan divino no siempre coincide con el nuestro. Estamos hablando de desviar el sentido de la palabra de Dios. Tergiversan la promesa que Dios nos da, negándose a aceptar que el plan divino no siempre coincide con el nuestro. Nos lo dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien. Otro punto es hacer afirmaciones incoherentes. A pesar de que se entiende que las confesiones se refieren a las cosas en el futuro, muchas de las afirmaciones son simplemente mentiras. Sin duda, el afirmar
verbalmente la fe en Dios por parte de alguna persona que proclama: yo siempre obedezco a Dios o soy próspero, es algo engañoso y muy posiblemente está en contra de la voluntad divina a la cual estamos llamados a aferrarnos. Hacemos afirmaciones incoherentes, ¿verdad? Diciendo que nosotros siempre obedecemos a Dios y que somos personas muy prósperas. El otro punto es creer que las pruebas son negativas, que las pruebas que tenemos en esta vida son negativas. Si piensas que lo malo que uno pasa no es propio de un creyente, por lo cual se confiesa negativamente para librarse de ello, por tanto, esta doctrina herética motiva a desconocer cualquier cosa que sea desagradable o dolorosa. Repito, hermanos, se piensa que lo malo que uno pasa no es propio de un creyente. Eso es lo que piensan estas corrientes, ¿verdad? Por lo cual se confiesa negativamente para librarse de ello. Por lo tanto, esta doctrina herética motiva a desconocer cualquier cosa que sea desagradable o dolorosa. En el mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? Vamos a tener problemas, eso está escrito. En realidad, confiando en la soberanía de Dios, hasta lo malo que el creyente pasa, no niega las bendiciones divinas, ¿verdad? A veces tenemos que pasar por pruebas, ¿verdad? Tenemos que ser probados, hermanos, pero el resultado va a ser que vamos a ser unas personas mejores. Vamos a aprender de nuestro error y eso nos va a dar como resultado algo positivo, hasta en las pruebas, hasta en lo negativo, y ahí Dios nos da lecciones. Los salmos están llenos de clamores a Dios para obtener liberación, ahí lo podemos encontrar. Y en el Salmo 55, 22 y en Primera de Pedro 5, 7, se nos exhorta a seguir este ejemplo. Incluso Jesús fue ante el Padre Celestial con claridad sobre la situación y solicitando ayuda. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero ahora se lo leo de Mateo 26, 39 y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Verdad? Aquí tenemos una petición de parte de Cristo Jesús, pero no para que se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre, ¿verdad? Sino como tú, que se haga como tú quieres, Señor. El Dios de la Biblia no es un Santa Claus cósmico, como nos dice Santiago 4, del 1 al 3, ahorita se lo leo. Dice: Él es un padre amoroso que quiere estar involucrado en las vidas de sus hijos, en lo bueno y en lo malo. Solo cuando nos humillamos a nosotros mismos y le pedimos ayuda es que Él nos libera de las circunstancias o nos da la fortaleza para atravesarlas. Y es como les dije hace rato, ¿verdad, hermanos? A través del desierto, a través de las pruebas, es como nosotros nos fortalecemos y crecemos como personas. Si no, pues, si todo fuera fácil, imagínense, ¿verdad? Santiago 4, del 1 al 3, ¿qué nos dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra es clara, hermanos, ¿verdad? La palabra es clara y nos dice que a veces pedimos por pedir, pedimos cosas que no necesitamos. Dios sabe qué es lo que ocupamos, sabe de qué tenemos necesidad, pero que quiere que oremos con fe y si es la voluntad de Él, se hará.
Y por último, el último punto, también de los peligros de la confesión positiva es que le resta poder a la oración. Le resta poder a la oración. La confesión positiva es: yo declaro, yo confieso, yo decreto. No es pedir algo en oración conforme Jesús enseñó. Centra la fe en el poder de las palabras y al final en el mismo hombre, no en el poder de Dios. Por lo tanto, a lo que se refiere Marcos 11:23, uno de los pasajes de la base bíblica, es orar con fe. Por eso Jesús dijo: tened fe en Dios. En el versículo 22, ahí lo podemos encontrar. Y luego: todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Esta nueva ola de interpretación entonces vulnera por lo menos dos nociones fundamentales en el cristianismo: la fe y la soberanía de Dios. Nuestras palabras no atan a Dios a hacer lo que decimos, hermanos. Nuestras palabras no atan a hacer a Dios lo que decimos. Bueno, como conclusión podemos decir que el peligro de la confesión positiva es que al final desemboca en decepción. Cuando la persona no obtiene lo que confesó, tiene luego a poner en duda el poder del Señor. La realidad es que Dios nunca se pondrá a nuestras órdenes. Él es soberano. Las palabras no son mágicas. Nuestra función con nuestro Padre Celestial no es exigirle. Él nunca se someterá a nuestras declaraciones. Nos corresponde a nosotros pedirle ayuda, confiar y darnos cuenta de que su obra a favor nuestro depende de su poder y de su perfecta voluntad. Bien, hermanos, con esto terminamos nuestra lección que lleva como título Confesión positiva y doctrina de los decretos. Espero que se las haya podido transmitir, que usted la haya entendido, y no me resta más que dar gracias a Dios y hacer una oración para terminar con esta lección, que fue la lección número 21 para este día domingo 19, y así damos gracias a Dios por esta lección. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más, porque día con día nos sigues enseñando de tu palabra. Día con día aprendemos, Señor. Tal vez nos desviamos un poquito del camino, pero tú nos corriges y nos vuelves a encaminar, Señor. Te damos gracias por estas lecciones que has traído a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que las podamos seguir, a que las asimilemos y que las pongamos en práctica. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, dales de salud. Cuídanos, Señor, ahorita ante toda esta problemática que está ocurriendo a nivel mundial. Bendice a cada uno de mis hermanos, a aquella persona que está oyendo esta lección. Bendícele, Señor. Toca sus corazones y que mucho pueblo venga a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias y nos vemos hasta la próxima.